San Juan capítulo 2. Querido Dios, sabemos que para que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad sea bendecida, tenemos que hacer todo lo que tú nos dices, tal como lo mencionas. Ayúdanos, Señor, a creerte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 2. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le dijo: «Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os diga». Jesús les dijo: «Llenad de agua estas tinajas. Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete». Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, llamó al esposo y le dijo: «Tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Él sabía lo que hay en el hombre. Encontramos en el capítulo 2 el primer milagro de Jesús. Cosas interesantes para saber. Jesús hizo ese primer milagro en unas bodas. ¿Por qué? Porque Jesús quiere bendecir los hogares y Jesús se preocupa por los matrimonios. Faltó vino. Este era un problema muy grave para los novios, los que se estaban casando o recién casados, porque podrían llegar los invitados a apedrearlos porque lo veían como una afrenta al invitarlos pero no tener la provisión necesaria. Al parecer eran bastante los invitados, ya que dice que habían allí 6 tinajas, en cada una cabía 2 o 3 cántaros. Un cántaro se cree que equivale a un bato que mide 27 litros. Si en cada tinaja cabían 2 cántaros, o sea, 2 veces 22, esto nos daría 44. Y habían 6 tinajas, 6 por 44 nos darían 264 litros, porque dice que las llenaron hasta arriba, para que no decir que le echaron otra cosa después. Esto quiere decir que para llegar a distribuir 264 litros de jugo de uva o de vino fresco, había muchos invitados allí presentes. Cuando el Señor le dice que saquen del vino y lo presenten al encargado, dice que él lo probó y fue en son de reclamo y de admiración al esposo, a decirle: todos sirven primero el buen vino y el último es no el tan bueno, pero tú has hecho lo contrario, has dejado el buen vino hasta ahora, indicando que el milagro de Jesús era un milagro realmente perfecto, porque lo había convertido no en algo que parecía vino, no, en un vino y de excelente calidad. Es importante destacar que este primer milagro todavía Jesús no había completado el llamado a todos los 12 discípulos, apenas había llamado a 5 de ellos. Esta primera limpieza que hace Jesús en el templo la hizo en la Pascua, la primera Pascua que él asistió de su ministerio después de su bautismo. Fue la Pascua del año 28 después de Cristo. Y allí limpió el templo porque lo habían convertido en una casa de mercado. Estos judíos que estaban allí se sintieron incómodos y para
creerle a él, dijeron, ¿qué señal nos muestras? Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero note que más abajo dice, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Aquí podemos extraer también una enseñanza maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús llega a limpiar el templo. Luego Jesús habla del templo refiriéndose a su cuerpo. También podríamos nosotros sacar una aplicación. Jesús viene a limpiar el templo de tu cuerpo. Él quiere limpiarlo, quiere darte bendición. Hay una orden que la madre de Jesús le dio a quienes estaban en apuros en la fiesta de bodas, cuando se había acabado el vino. Le dijo, haced todo lo que Jesús les mande. Estimado amigo, si tú quieres recibir bendición en tu vida, si tú quieres recibir bendición en tu hogar, en tu iglesia, en tu comunidad, debes hacer todo lo que Jesús dice en su palabra. Aunque parezca incongruente, porque ellos decían, necesitamos vino, y Él nos dice que echemos agua. No necesitamos agua, necesitamos el vino. Algunas órdenes de Jesús parecen incongruentes, pero si tú las obedeces tal como Él dice, recibirás grandes bendiciones. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.